Les decía, amados míos, que el título de este mensaje es el contraste entre dos reinos. ¿Cuáles son los dos reinos? El reino de Dios y el reino de este mundo. Y ¿sabes qué, mi amado y mi amada? Tú no puedes ser gobernado de manera simultánea por ambos reinos. Nosotros tenemos que tomar la decisión de que qué reino nos va a gobernar. Si el reino de este mundo o el reino de Dios. Y de esa manera se van a conformar tus pensamientos, de esa manera se van a conformar tus acciones, se van a conformar tus palabras. Conforme al reino que tú elijas, de esa manera tú vas a conformar y se va a empezar a construir tu presente y tu futuro y tu destino final. No puedes estar con un pie en el mundo y otro pie con Dios. Dios no quiere mezclar ni mezcla. Él es el único Dios santo, puro, soberano, poderoso, omnisciente, omnipotente, y nos ha dotado a través de la palabra, a través de la obra del sacrificio de Cristo y a través de su gracia y misericordia, para que todos nosotros podamos ser capacitados y vivir conforme al reino de los cielos. El objetivo, por lo tanto, mis amados, es que aprendamos esta doctrina o esta enseñanza del evangelio del reino. Hay una enseñanza. Si tú eres del reino, son las indicaciones que Él tiene para ti. Si eres del reino de Dios, por supuesto. Si eres del reino de este mundo, no te va a acomodar, porque tienes otras prácticas, tienes otras visiones, tienes otro mundo, tienes otro tipo de placeres que no tienen que ver absolutamente nada con lo que Dios tiene para ti. Y por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor, si somos de Cristo, que nos ayude a vivir conforme a su reino y entender y aprender esta doctrina, esta enseñanza del reino, porque contrasta con las enseñanzas del mundo. Hay cosas que tú no puedes creer que puedan pasar en el mundo, sin embargo pasan esas y muchas más. Podemos sorprendernos cada día de cómo los jóvenes, como las niñas, los niños, están tan revolucionados con aparatitos llamados celulares, el iPad, el iPhone, todas esas cosas, las redes sociales, total y absolutamente contaminados. Ves a bebés que desde temprana edad tienen ahí su tablet y ni hablan, pero tienen su tablet y la ven. Y por supuesto, conforme van creciendo, ya van pidiendo otras cosas, y las cosas más elementales es su mundo. Y los papás pueden hacer muchas cosas, y de verdad que los chiquitos pequeñitos ni hablan, están así con sus ojitos, los colorcitos, las figuritas, las caricaturas, lo que vean, están cautivados. Eso es en este momento. Se ven chistosos, se ven bonitos, se ven graciosos. Pero si tú no pasas con tus hijos para instruirlos en la palabra, si tú no te encargas como padre o madre o inclusive abuelo o abuela de que tus hijos, tus nietos escuchen la escritura conforme a su edad, los jovencitos, los adolescentes escuchen la escritura conforme a su edad, tus hijos adultos vengan a la iglesia conforme a su edad, alguien más lo va a hacer, alguien más los va a cautivar. Alguien más los va a instruir, alguien más les va a enseñar las cosas de este mundo y no las cosas del reino. Entonces, nosotros tenemos que tomar esa decisión. Nosotros luego decimos, no, pero pues no es tan malo mi hijo, no es buen chavo. Pues órale, el reino no va a estar lleno de buenos chavos. Va a estar lleno de personas que se arrepintieron, reconocieron el señorío de Jesucristo y por la gracia de Él alcanzaron salvación. No puedes hacer absolutamente nada en tus fuerzas para que te alcance para ser salvo. Solo Cristo salva. Solo Cristo es un nombre que es sobre todo nombre. Solamente Cristo es el único mediador que hay entre tú, yo y Dios. Nosotros y Dios. El único mediador es Cristo. Solamente Cristo cumplió con las demandas de la ley de manera perfecta y sin pecado, para que al derramar su sangre, esa sangre fuera tan pura que pudiese limpiar a todo aquel
que viene a Él. Solamente Cristo, solamente gracia, solamente misericordia. Nada de esfuerzo personal para alcanzar salvación. La salvación no es por obras, es un don, es un regalo de Dios a través de Jesucristo. Y dice la Escritura, si vemos los versículos 17 y 19 de Lucas 6, por favor, si me hacen favor de abrir la Biblia. Y nos está contando, después de haber orado por los 12 discípulos, que los llamó apóstoles y que eran personas que iban a ser, que fueron elegidas por él para que predicara el evangelio, para darles autoridad, para sanar enfermedades y autoridad sobre espíritus inmundos. Y los iba a mandar a predicar el evangelio a estos 12 discípulos que llamó apóstoles. Dice la Escritura, y descendió con ellos. ¿Con quiénes? Con estos 12, con estos elegidos. Y se detuvo en un lugar llano. Es decir, es una meseta o una planicie, seguramente en la región montañosa, porque de acuerdo a los estudiosos de la Escritura, este sermón que vamos a ver ahorita tiene una enorme similitud con el Sermón del Monte. Pero aquí, como dicen un llano, la gente se confunde, pero sin duda es el mismo sermón. Nada más que con una descripción distinta de Lucas el evangelista, un doctor que explicó esto y lo resumió de una manera para que nosotros viéramos lo más elemental de este Sermón del Monte, que es grande, es muy amplio. Entonces se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos. Se refiere a otros discípulos, no a los elegidos, no a los 12 apóstoles, sino a otros discípulos y una gran multitud de gente de toda Judea. Venían de toda Judea. En Judea, geográficamente hablando, se incluye Jerusalén, pero Jerusalén regularmente se menciona por la importancia religiosa de esta ciudad para todo el pueblo de Israel, para todo el pueblo judío. Dice, de la costa de Tiro y de Sidón, donde abundaban los gentiles, o sea, gente como nosotros, no judía. Pero esta multitud, estos discípulos, estos 12, estas personas de Judea, de Jerusalén, de Tiro y de Sidón, llamados gentiles, habían venido para una cosa, mis amados, para oírle, para oír la palabra de Dios, que es el mismo móvil por el que tú y yo estamos aquí. Venimos a oír la palabra de Dios. No venimos a ver al pastor, no venimos a que entretengan a nuestros hijos en Club Semilla o los entretengan aquí en los teens, con los adolescentes. Venimos a aprender de lo que Cristo tiene para nosotros. Y yo te animo y te exhorto, mi amado, que la condición en la que tú te encuentres, las circunstancias adversas, difíciles con las que tú vengas, las dejes a un lado y recibas el mensaje de la cruz que el Señor Jesucristo tiene para ti, porque tiene para ti salvación, tiene para ti una sanidad de tu alma, de tus pensamientos, de tu matrimonio, de tu familia, de tus hijos, de tus finanzas, de todo aquello que tú poseas y de lo cual tienes una mayordomía. Para eso vino Cristo, mis amados. Y estas personas habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Satanás y sus huestes no tenía poder ante la persona y la presencia de Jesús. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él, y algo bien importante, y sanaba a todos. Yo estoy seguro que todos aquellos creyentes que hemos tenido cierto tiempo de permanecer en Cristo por su gracia y por su misericordia, y seguimos leyendo la Biblia, y seguimos orando, y seguimos congregándonos, y seguimos amando o discipularnos o hacer discípulos, tenemos algo en común. Él nos ha resuelto infinidad de problemas a todos. Problemas que nada más Él con su toque, con su palabra, con los elementos que Él le da al ser humano, podrían haber sido liberados, sanados
o desintegrados delante de nuestra presencia y haber quedado libres nosotros para seguir caminando y poderle seguir a Él y poder seguir reuniéndonos. Solamente Cristo, mi amado, solamente Cristo. Esta similitud y estas dos descripciones que vienen en el versículo paralelo a este pasaje que vamos a ver a continuación, o que estamos viendo, este es como una introducción. Ahí lo puedes encontrar en Mateo 5, del 1 al capítulo 7 y al versículo 29. Ahí está, son muchos, son algunos capítulos inclusive de este hermoso sermón. Pero ambos sermones tienen las mismas ideas. Comienzan con bienaventuranzas y terminan consolidando al creyente a que fundamente su creencia, su vida y toda su doctrina en la roca sólida que es Cristo, en el único fundamento que nosotros podemos edificar. Es la persona de Jesucristo en tu vida y en mi vida, en tu matrimonio y en el mío, en tu familia y en la mía, con tus hijos y con los míos, con tus nietos, con tus generaciones, con tu trabajo, con tus habilidades. Todo lo nuestro está fundamentado en Cristo. Y vemos que estos discípulos le acompañaban con esta gran multitud y su enseñanza y su doctrina es ahorita y era espectacular. Cambiaba y transformaba vidas, cambiaba corazones. No necesitaban muchas personas estar endemoniadas para estar haciendo cosas pervertidas delante de los ojos de Dios. A veces podemos hacer cosas pervertidas delante de los ojos de Dios a través de nuestra misma carnalidad, a través de nuestros mismos pensamientos, a través de nuestros mismos ideales. Y todo esto que nosotros hacemos, ya tenemos campanitas, o sea, estamos decorando el mensaje, que no necesita decoración. Pero todas estas personas por eso venían a oír a Jesús. Y la gente quería tocarle, y la gente quería estar cerca de Él, y la gente quería ser sanada. Mi amado, mi amada, si tú tienes algo en tu corazón, si tienes algo en tu familia, tienes algo en tu matrimonio, tienes algo personal, hoy el Señor Jesucristo puede sanarte. Hoy su palabra puede renovar tus pensamientos de tal manera que puedan suceder cosas extraordinarias. Jesús, mis amados, ni más ni menos, es el Dios del reino. Es el Dios del reino de los cielos. Él es el Dios del reino de los cielos. Él lo portaba, por eso se acercaban, lo tocaban y salía poder de Él. Por eso su palabra transformaba. Por eso ante su palabra los demonios se sujetaban y toda enfermedad era curada, era sanada. Porque Él mismo era el Señor o era el Dios de ese reino. Pero estaba aquí, por amor a ti. Ese reino Él lo organiza y lo gobierna a través de su palabra y a través del mismo poder de Dios. Su palabra fue dicha y las constelaciones y las estrellas y los planetas y los diferentes sistemas planetarios que hay en este universo son sostenidos hasta el día de hoy y no se vienen abajo porque están sostenidos por su palabra. Es increíble. No hay una mente que pueda definir, puede saber físicamente cómo sucede, pero es una explicación física. Pero ¿de dónde viene esa fuerza? ¿De dónde viene esa energía? ¿De dónde viene ese poder? Ese poder, mis amados, no busquemos en ningún lado más. Ese poder viene de Dios y viene de su palabra. Y así se maneja el reino. Por eso a Pilato, mis amados, les digo, mi reino no es de este mundo. Él lo reconoció como el rey y el rey de los judíos. Y él dijo que mi reino no es de este mundo. Porque su reino él no vino a reinar, aquí vino a servir, vino a morir por ti.
No vino a establecer su reino, vino a establecer su reino en aquellas personas que vienen al arrepentimiento y le entregan su vida a Cristo y deciden que el reino de Dios, después del arrepentimiento, por la gracia de Dios y su misericordia, le permiten: Señor, reina en mi vida, reina en mi corazón, reina en mis pensamientos. Romanos 14:17 dice: porque el reino de los cielos no consiste o no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Justicia es la palabra de Dios. La palabra de Dios te trae una paz que sobrepasa todo entendimiento, y el vivir en esa paz, a pesar de las circunstancias, siempre estarás gozoso porque tendrás contentamiento. Ese es el reino de Dios. La Biblia dice ahí en Juan, capítulo 14, versículo 27, dice: la paz les dejo, porque no hay otra, la paz les dejo, no hay otra. Ahí está la paz que yo les dejo, porque no hay otra. No se refiere a un tipo de paz. Él dice: la paz les dejo, la paz de Dios, no hay otra. Mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Ese es el reino. Es un reino en paz. Es una paz que Él nos deja, que no es para nosotros, si somos del mundo, pero si somos del reino, si somos ciudadanos de la ciudadanía de Dios, si somos esos extranjeros y peregrinos que estamos de paso en esta tierra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, si es para ti y si es para mí. Cualquier otra cosa que tú hagas o que tú vivas conforme a los deleites y placeres de este mundo, te van a robar esa paz. No vas a estar en paz, jamás estarás en paz, ni con Dios, ni contigo mismo, ni con tus semejantes. Mateo 7, versículo 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Por qué tenía autoridad? Porque lo que Él decía, la gente sabía que lo vivía. Ustedes pueden ver en la Biblia que nadie tenía de qué acusarle, que todos daban buen testimonio de Él, que lo conocían desde niño, que sí era efectivamente el hijo de José y María, pero jamás pecó, ni contra la gente, ni contra sus padres, ni contra Dios, ni contra nadie. Fue perfecto. Tenemos un sumo sacerdote, el cual puede compadecerse de nosotros, porque tuvo nuestra semejanza y fue tentado en todo, pero sin pecado, dice el libro de Hebreos. Entonces Él les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas, que nada más como una letanía que se ponían a leer y no vivían nada de lo que leían, pero así lo podemos hacer muchos. Es importante que lo que leamos, lo que prediquemos, lo que escuchemos, con la ayuda de Dios le pidamos que nos ayude a que lo pongamos por obra. En Lucas 6:19, que es el versículo a memorizar justamente, dice que la gente procuraba tocarle porque poder salía de Él, el poder del reino salía de Él y sanaba a todos. Él puede sanarte, mi amado, Él puede sanarte, mi amada. Ahora vamos a pasar al versículo 20, ya vimos los primeros versículos y ahorita vamos a ver del 20 al 23 el reino de Dios, que es el reino precioso y eterno. Ese es el reino de Dios, precioso y eterno. Lucas 6:20, por favor. Alzando los ojos ¿hacia quién dice? Hacia sus discípulos, no a la multitud, no a los gentiles, no a ninguna persona, sino dirigidos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados ustedes los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Es importante mencionar que las primeras palabras de Jesucristo al iniciar su ministerio, allá en Mateo 14:17, fue hablar del reino de Dios.
Bueno, chequen la cita, porque esta cita me la escribió Luisito y a lo mejor no estoy seguro. No estoy seguro, chequenla por favor. Pero sí, iniciando su ministerio, él empezó al reino de los cielos, se ha acercado. 4:17, es correcto. No me checó, por eso, gracias. Y dice la escritura que Jesús alzó sus ojos hacia sus discípulos. ¿Para qué los alzó? Para enseñarles. ¿Por qué? Porque justamente Él está buscando personas que quieran seguirle. Y el discípulo es aquel que sigue y hace las enseñanzas del Maestro. El Maestro es Cristo, Él enseña y nosotros le seguimos. Y ponemos por obra las enseñanzas que Él nos dio. Así eran sus discípulos. Esto no es para inconversos. Esto no es para que la gente se salve. No es porque si cumple o no cumple las bienaventuranzas te vas a salvar o no te vas a salvar. Tú te salvas por los sacrificios y los méritos de Cristo nada más, punto. No puedes agregar nada a tu salvación. Él dijo consumado es y su obra está completa. Por eso nos está dirigiendo a las multitudes y utiliza una palabra importantísima, bienaventuranza. Vamos a ver qué significa bienaventuranza por si quieres tomar nota. Bienaventuranza significa supremamente bendecido. Supremamente bendecido, doblemente dichoso. Esa es una bienaventuranza. Feliz y afortunados o felices y afortunados. Pero la que más me gustó es un bienestar divinamente concedido al verdadero creyente, concedido por Dios al verdadero creyente. Qué hermoso es el Señor. Es un bienestar divinamente concedido de parte de Dios para el creyente. ¡Wow! Pero para el creyente, no para el incrédulo. No para la persona que viene forzada a escuchar la palabra de Dios y que ni siquiera sabe si es salva. Si no sabes si eres salvo o eres salva, ven a los pies de Cristo, arrepiéntete de tus pecados para que Él te salve. Porque ningún ser humano puede salvar más que Cristo. Y luego dice, bienaventurados ustedes los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Se refiere a un grupo de personas todavía con características más específicas. Les llama pobres y no se refiere a una pobreza económica. No se refiere a ausencia de dinero o ausencia de bienes materiales. Se refiere a una condición del corazón del hombre. Cuando el hombre reconoce su bancarrota espiritual delante de los ojos de Dios. A esa pobreza se refiere. Si tú eres una persona pobre que reconoces esa bancarrota espiritual delante de los ojos de Dios, para ti, mi amado, hay esperanza. Porque este mensaje está dirigido a los pobres. Y en este mensaje podemos ver su autoridad divina, total y soberana. Y particularmente tenemos un ejemplo, la mujer del flujo de sangre. Hay una historia ahí, si puedes abrir la escritura en Marcos capítulo 5, versículos del 29 al 34 y vamos a verlo rápidamente. Dice que había una mujer de flujo de sangre, tenía un sangrado permanente, constante, por 12 años, era un azote, había visto médicos, había gastado todo su dinero en tratamientos diversos y no encontraba solución. Estaba esclavizada y atrapada en este padecimiento terrible. Pero vino y dijo, ella pensó en sí que si tocara el borde del manto de Jesús, ella sería sana. Y entre una multitud que rodeaba al Señor Jesucristo se acercó como pudo y tocó su manto. Esto era algo prohibido porque ella, como de acuerdo a la ley, con ese flujo de sangre, ni podía tocar a nadie, ni podía ser tocada por nadie. Pero ella a escondidas se acercó y tocó el borde del manto de Jesús y enseguida esa fuente, esa hemorragia de sangre se secó.
Qué increíble. Ella sintió en su cuerpo, mis amados, que estaba sana de ese azote. Y Jesús se dio cuenta que había salido poder de él y le preguntó a sus discípulos: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: pues oye, estás en esta multitud, están caminando todos alrededor de ti, pues todos te están tocando, no podemos decirte quién. Estoy parafraseando. Pero Jesús miraba alrededor para ver quién había hecho esto, quién lo había tocado. Y la mujer, dándose cuenta de este acontecimiento y al sentirse descubierta, dice la Biblia que temiendo y temblando, ella fue y le dijo que era: soy yo, maestro, soy yo, Señor. Y algo maravilloso, dice que se postró delante de él. Él recibió, por supuesto, la adoración de esta mujer de flujo de sangre, porque él era Dios. No la levantó como otros hombres, como Pablo, que recibió adoración en algún momento, o algunos ángeles que dijeron: no, levántate, yo soy consiervo tuyo. Él recibió esa adoración y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y sé sana de tu azote. Qué impresionante cómo sale poder de la persona de Jesús para sanarte a ti y para sanarme a mí, por su gracia y por su misericordia. Sanar tus pensamientos, sanar tu corazón, sanar tu matrimonio, sanar tu vida, sanarte de tantas cosas que tú necesitas y yo también. Acuérdate, mi amado, que cuando Jesús se presentó en la sinagoga como el Mesías, ¿se acuerdan que se presentó como el Mesías en una sinagoga en Nazaret? Cuando estaba iniciando su ministerio, él se presentó como, bueno, ya tenía un año, él se presentó como el Mesías. Y luego estas personas que tenían su corazón duro, él les dijo que les puso dos ejemplos del sirio, el general sirio, y de la viuda. Y les dijo prácticamente que estos que ni siquiera eran judíos tenían un mejor corazón para arrepentirse y obedecer a Dios que ellos mismos. Y entonces quisieron despeñarle, quisieron matarle, quisieron destruirle. Pero quiero que volvamos a este versículo cuando lo vimos en Lucas 4. Vamos a leer el versículo 18 y 19, porque quiero hacer énfasis de cuando él se presenta como el Salvador, como el Mesías, a quien va dirigido su mensaje principalmente. Y él dijo ahí en la sinagoga: el Espíritu del Señor está sobre mí. Es lo primero que dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres, mis amados. Aquellas personas que reconocen su bancarrota y su carencia espiritual y poder alguno en ellos mismos a través de sus ritos religiosos o sus esfuerzos personales para poderse salvar. Este mensaje, mis amados, desde el principio va dirigido, y estas buenas nuevas van dirigidas a los pobres. Si tú y yo no reconocemos esa bancarrota espiritual, no vamos a poder avanzar en el reino. Te lo voy a repetir. Si tú y yo no reconocemos esa bancarrota espiritual, no vamos a poder avanzar en el reino. Porque el mensaje del reino es para aquellas personas que reconocen esa bancarrota espiritual. Y ese eres tú y ese soy yo. Me he enviado a sanar a los quebrantados. Aquí ya habla de algunas especificaciones de aquellos que son pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hay personas que tienen su corazón quebrantado, pero son pobres. Hay esperanza. A pregonar libertad a los cautivos. Hay personas que están cautivas en sus pecados, en sus deleites, en sus placeres, en el mundo, en el trabajo, con amistades, en las drogas,
en el alcohol, en el sexo, donde sea. Pero Él viene a dar libertad a estos cautivos porque son pobres. Si eres pobre puedes alcanzar esta libertad. Vista a los ciegos, dejaron de ver. Ya no ven la Escritura, ya no ven las cosas de Dios, pero Él viene a darles vista, a poner en libertad a los oprimidos. Están oprimidos por el enemigo, deprimidos, no desean vivir. Él vino a eso. Quiere ser pobre nada más, reconocer que tienes un corazón y una bancarrota espiritual absoluta, un corazón quebrantado delante de sus ojos, y a predicar el año agradable. Esta bancarrota espiritual, mis amados, debe ser una conducta permanente en todo verdadero creyente. No importa si estás en la alabanza, no importa si eres pastor, no importa si estás con los adolescentes, si eres maestro, si tienes chorrocientos mil años. Si tú no reconoces tu bancarrota espiritual todos los días de tu vida, vas a poner freno al reino de los cielos y vas a tener problemas también, porque vas a dejar de tener contentamiento. Salmo 51:17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Son condiciones de ese corazón sediento y hambriento de Dios. Corazón sediento y hambriento de perdón, de salvación, de rescate, porque estoy en un hoyo. Filipenses 2:3, la segunda parte, dice: antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mientras tú ves a los demás por debajo de ti, tú estás mal. Y eso será un impedimento espiritual para que tú puedas alcanzar esa salvación, alcanzar esas bienaventuranzas que el Señor tiene para ti, porque son para los pobres. Entre más pobre espiritualmente te sepas, que es la verdad, o sea, porque predicamos unas líneas del Evangelio, somos algo delante de los ojos de Dios, nada, mis amados. Siervos inútiles, dice la Escritura, porque lo que debíamos hacer, eso hacemos. Una bancarrota espiritual es aquel que se reconoce como un mendigo espiritualmente, un pordiosero espiritual, que reconoce que solamente la gracia y la misericordia de Dios lo pueden salvar, que están 100% conscientes de esa incapacidad espiritual para llegar a Dios y para poder ser salvos. Mateo capítulo 5 versículo 20: porque les digo que si tu justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Hay personas que quieren justificarse por sí mismos, por muchas obras, por buenas conductas, porque han tomado el discipulado muchas veces, porque han predicado la palabra, porque memorizan de manera extraordinaria la Biblia, porque no faltan a la iglesia, porque esto y por lo otro y por lo otro. Eso no te alcanza para ser salvo. Tu justicia tiene que ser la de Cristo para que te alcance, porque la justicia que ahorita dices que tienes es igualita a la de los fariseos. Los fariseos hacían muchas cosas bien, pero su corazón, dijo Jesús, estaba lejos de él. Estos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y Dios sabe dónde está tu corazón y cómo está tu corazón. La bancarrota espiritual, mis amados, es un elemento fundamental para que nosotros alcancemos la gracia de Dios y la veamos en todo tiempo y en todo momento. La Biblia, mis amados, nos dice que Él, siendo rico, se hizo pobre. Y esto es una referencia simplemente a la encarnación de Cristo. Él era rico porque era rico, Filipenses 2, del 5 al 9. Haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ¿qué dice? No estimó el ser igual a Dios. Era igual a Dios y no estimó eso. Era rico y no estimó el ser rico. Y se hizo pobre. ¿Por qué se hizo pobre? Se hizo como tú y como yo. Hombre, un ser como nosotros, para poderse identificar contigo, para poder cumplir todo aquello que tú no podías cumplir, pero Él sí lo hizo. Y en sus méritos alcanzamos todos nosotros salvación.
¡Wow! ¡Qué hermoso es el Señor! Segunda de Corintios lo explica un poquito mejor, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conoces la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Jesús, mis amados, era Dios, el más rico, el dueño del universo. ¿Quieres ser el dueño de tu vida? Entrégasela en arrepentimiento. Él no la va a forzar. El Espíritu Santo te va a redarguir, te va a corregir, te va a instruir. Pero está en ti que aceptes la corrección, que aceptes el ser redarguido, que aceptes el ser corregido. No está en el Espíritu Santo, no te va a forzar. Él es un ser amoroso, que simplemente te habla, te dirige, te consuela, te recuerda las palabras de Cristo. Quiere que vivas como Él, es su trabajo, es su chamba. Él quiere levantarte, quiere darte el poder que Él tiene para que tú lo puedas hacer, tú no lo tienes. Vino a vivir en ti. ¿O ignoras que somos templo del Espíritu Santo de Dios? ¿O ignoramos eso? Jesús es Dios. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Hablando de Jesús, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. El verbo es Cristo. En el principio era el verbo, era Cristo, y Cristo era con Dios, y Cristo era Dios. Es la traducción correcta. Cristo es Dios. Colosenses 1, del 15 al 18, refiriéndose a Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron criadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Él es el número uno en todo, absolutamente en todo. Versículos del 20 al 23, mis amados, ahí vamos a ver el reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Cuáles son las enseñanzas de aquellos que por la gracia de Cristo podemos estar en el reino de Dios? Porque somos pobres, Él nos ayuda a reconocer nuestra pobreza y nuestra bancarrota espiritual. Dice: bienaventurados los que ahora tienen hambre, que vimos los pobres, porque serán saciados, y bienaventurados los que lloran, porque reirán. Esto de bienaventurados los que tienen hambre, hay un versículo paralelo en Mateo 5, versículo 6. Dice la Escritura: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esto se refiere, mis amados, al opuesto a la autojustificación. El hombre y la mujer somos expertos en autojustificarnos, en tener nuestras razones por las que nosotros nos creemos merecedores de esto y del otro, pero no merecemos nada. Lo que nos hemos ganado a pulso como somos pecadores es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Eso sí, lo ganamos a pulso. Somos pecadores, por cuando todos pecamos estamos destituidos, nos los ganamos a pulso. Pero en los méritos de Cristo, amados míos, podemos tener hambre y sed de justicia, y podemos reconocer nuestra bancarrota espiritual. Y esto es algo hermoso, porque es completamente opuesto a lo religioso y a lo legalista, o a los legalistas que quieren ganarse estas justificaciones a través de lo que hacen. Pero lo que hacemos como creyentes es por gratitud, es voluntariamente.
no esperamos ganarnos nada, es porque simplemente hemos tenido un pequeño entendimiento de lo que significa el reino en nuestra mente, lo hemos entendido y entonces de lo que de gracia recibimos queremos dar de gracia. Tenemos un estilo de vida distinto, ¿no? Es un creyente, mis amados, el que tiene hambre es un creyente apasionadamente con hambre punzante. O sea, ¿quieres ver un hambre punzante? Un día a la hora de la comida, cuando llega Daniela de la escuela, ve lo que es un hambre punzante. Llega, tiene hambre. Podemos salir de aquí al rato y estar aquí. Si tengo una consejería, su palabra es así. Estamos mi esposa y yo, no hay ni conversación ni nada. Tengo hambre. Ah, caray. Tengo hambre. Es un hambre punzante. Ojalá que tengas esa hambre espiritual. Ten hambre de la palabra de Dios. Ten hambre de compañerismo, ten hambre de oración, ten hambre de comunión con Dios. Es la mejor manera para que Él vaya dibujando su imagen en ti y seas conformado a su imagen. Ten hambre. Hambre y sed de justicia. Con esa hambre punzante, mis amados, no vas a tener quejas. No te vas a estar quejando. No te vas a fijar en otros o en lo que tienen otros y lo que no tienes tú. No vas a querer tampoco lo que otros tienen, porque lo que tú tienes en esa hambre, dice la promesa de Dios, es que será saciada. ¿Le crees o no le crees? Y el ejemplo, entre muchos, el publicano. El fariseo decía: gracias porque no soy como ese publicano que es pecador. Y el publicano ni siquiera podía levantar sus ojos hacia el Señor y le decía al Señor: Señor, soy pecador, sé propicio a mí, no merezco estar contigo. Como Pedro: apártate de mí, Señor, que soy pecador. Esa es la condición, mis amados, y esa es la característica principal del creyente verdadero, que tiene esta actitud humilde y mansa delante de los ojos de Dios, y ni siquiera se está quejando, ni le está reclamando, ni se siente menos, porque sabe que es un elegido o una elegida de Dios, y estamos contentos. Tenemos lo necesario. Esas personas hambrientas, sin duda, buscarán el reino de Dios y su justicia, para que todas las demás cosas vengan por añadidura. Esas personas hambrientas saben que tienen un proveedor y se saben mayores que las aves de los cielos, que no siembran ni nada, pero Dios las alimenta. O como los lirios del campo, que no hilan ni tejen, pero ni aun Salomón, con todas sus riquezas, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Ese es el pobre, ese es el hambriento. Yo quiero ser un pobre, de verdad. Que Dios me ayude a siempre ser un pobre y un hambriento, porque así estaré saciado y así sé mi condición, y todo lo que tengo pues simplemente me va a producir gratitud y lo voy a hacer voluntariamente. Romanos 10:3: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hay personas que no se sujetan a la justicia de Dios porque procuran establecer la propia y sienten que su justicia es mayor que la de Cristo, y entonces se sienten buenos, se sienten justificados y no sienten que tengan necesidad de nada. Y tú los puedes ver y se están muriendo. Filipenses 3:9: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dice la Biblia que estas personas hambrientas de la palabra y de Dios y del reino serán saciados. Es decir, tendrán y establecerán una correcta relación con Dios a través de la palabra y a través de la oración y a través de la comunión con otros santos. Así de simple y así de sencillo podemos vivir si nosotros reconocemos todo esto delante de los ojos de Dios. Bienaventurados los que lloran. Se refiere a aquellos que lamentan el dolor por haber pecado. Yo he llorado por mi pecado.
por muchos, no uno. He llorado mi pecado, de verdad. Me ha dolido pecar, me ha dolido fallarle a Dios, me ha dolido, pero de verdad te duele. Sabes que le has fallado a Dios. Sabes que has pecado contra ese Dios justo y santo, ese Dios que te amó, ese Dios que te ha dado todas las cosas. Ese Dios que, sí, mira, muchas personas nos quejamos de la esposa que tenemos o del esposo que tenemos, pero ahí te va. El esposo que tienes o la esposa que tienes es mejor que lo que tú merecerías si estuvieses fuera de Cristo. Pero te ganaste la lotería, así que está cañón. Así que voltea y dale un abrazo a tu esposo y a tu esposa. Es mejor, de verdad. Cuando estamos enceguecidos, ya no vemos lo que Dios está haciendo y no nos damos cuenta de ese regalo y de esa provisión maravillosa. Pero a los que lloran, lamentarán su pecado con la tristeza piadosa que te lleva o que produce arrepentimiento y te lleva a salvación. Mateo 5:4 hay un pasaje paralelo, es un pasaje paralelo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué consolación? No te imaginas, no hay mejor consuelo, te lo digo sinceramente, que haberte reconciliado con Dios. Yo te pregunto, ¿habrá un mejor consuelo? ¿Un auto? ¿Una propiedad? ¿Un viaje por todo el mundo? ¿Tus arcas llenas de dinero, de dólares y poderte comprar con esas arcas todo lo que tú quieras? ¿Habrá alguna recompensa mayor que el haber sido reconciliado con Cristo? Porque ¿qué significa haber sido reconciliado con Cristo? Que fuiste ni más ni menos, fuiste perdonado y fuiste salvado por gracia. No te costó, le costó a Él y Él te salvó y le aplicó en ti. ¿Hay algún regalo mayor? ¿Por qué peleamos otros? ¿Por qué demandamos otros? Porque no somos pobres, porque no reconocemos nuestra bancarrota espiritual y entonces tenemos para señalar a otros que probablemente sí están mal. Pero si tú haces tu parte, yo te garantizo que el Señor se encargará de hacer todo lo demás delante de sus ojos. Versículo 22, bienaventurados serán cuando los hombres les aborrezcan y cuando se aparten de sí, les vituperen y desechen su nombre como malo a causa del Hijo del Hombre. Va a haber personas en este mundo que te van a odiar, te van a despreciar, te van a discriminar y te van a levantar falsos porque tú quieres vivir conforme a los parámetros del reino de los cielos y no a los parámetros de este mundo. Cuando tus convicciones son de tal manera que dices, eso yo no lo puedo hacer porque soy un hijo de Dios o soy una hija de Dios o soy un siervo de Dios, eso no es para mí. Esas personas te van a perseguir. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, es una advertencia, en Cristo Jesús padecerán persecución. Si tú quieres vivir conforme a los parámetros de la Biblia, prepárate. Recibirás persecución. No importa, es mejor. Mucho, mucho mejor. De verdad, te espero una eternidad. Filipenses 1:29, porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino también que padezcan por Él. O sea, se te ha concedido que creas en Él, pero también que padezcas por Él. Primera de Pedro 4:14, si son vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por ustedes, por soportar esa crítica, esa censura, ese vituperio en el nombre de Jesús, ustedes están glorificando al Señor. Él es glorificado y eso es lo que queremos. No eres glorificado si pues, en una empresa te están persiguiendo porque te robaste algo, ¿no?
Ay, qué persecución, pues te están persiguiendo, tomaste algo que no era tuyo. Eso no tiene que ver absolutamente nada con las cosas del reino. Pero hay veces que tenemos persecución injustificada. No es justificada. A causa de obedecer, a causa de nuestras convicciones, a causa de seguir a Cristo. En esa persecución dice la Escritura que tú vas a ser bienaventurado y que de él recibirás tu recompensa. Gócense en aquel día y alégrense, porque aquí su galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mis amados, allí en Crónicas, segunda de Crónicas, versículo 36, capítulo 36, versículo 16, dice la Escritura: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Esto ha sido la historia de la Biblia y sigue siendo la historia del creyente. Hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. O sea, Dios te va a proteger, Dios te va a cuidar. Y puedes ver también el ejemplo de Esteban, es el helo en tu casa, pero Esteban fue vituperado, fue apedreado y dijo muchas cosas a los religiosos, los cuales se enojaron de tal manera que lo mataron con piedras. No te espantes, mi hermano, no creas que te van a apedrear aquí afuera. Gracias a Dios no estamos en ese tiempo, estamos en un tiempo de gracia. Eso no nos damos cuenta, estamos en un tiempo de gracia. Sea agradecido, porque recibes el favor de Dios todos los días. Y vamos a ver por último el reino del mundo. Aquí no nos vamos a tardar mucho porque no nos entretiene tanto como el reino de Dios. Este reino es vano y es temporal. Y es el lugar de las ayes. Aquí del versículo 24 al 26 vamos a ver: mas hay de ustedes ricos que ya tienen su consuelo. Hay personas que se sienten, pues ya no, yo soy esto, el fariseo, ¿no? Yo voy a la iglesia todos los domingos, aparte estoy con el discipulado y ya me inscribí para ser maestro de los niños. Y el discipulado, hermano, lo he tomado no sé si 5 o 6 veces. Y esto y el otro, y así sus cartas, sus credenciales, se sienten ricos. Ese es su consuelo, nada más. Esas riquezas que mencionan serán su consuelo. Porque los ayes son lamentos y malaventuranzas de los que forman parte en este mundo. Eclesiastés 5, 10 y 11 y luego el 17. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad, o sea, es decir, son cosas vanas. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Qué bien pues tendrá su dueño sin verlos con sus ojos. Hay muchos bienes, mis amados, de los que ni siquiera vas a disfrutar, pero los anhelas y los quieres, y no vas a disfrutar. Si los vendieras, no te vas a alcanzar a gastar el dinero. Tú creerás que vas a pensar que esa es tu seguridad, pero harás de lado a Cristo en ese momento, porque tu seguridad es Cristo y Él es tu proveedor. Versículo 17: además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán. Son personas que están afanadas, clavadas en esto, con dolor y miseria, porque aunque lo tengan, van a tener dolor y van a tener miseria. Los ricos, mis amados, son personas arrogantes espirituales. Piensan que pueden apartar algo para su salvación. Pero acuérdense que en Efesios 2, 8 al 10, dice que la salvación es por gracia somos salvos, no por obras. Nada más. Lo lees en tu casa completo. Versículo 25. Hay de ustedes los que ahora están saciados. Hay personas que dicen: no, yo ya estoy saciado, porque tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen, porque lamentarán y llorarán. Están perfectos, se ríen, su dinero mal habido,
sus tranzas, sus mentiras, sus engaños, así han hecho riquezas y están riéndose. Pero dice la Escritura que va a llegar el momento en el que van a llorar y se van a lamentar. Se sienten saciados, todo lo saben, están completos, están suficientemente equipados espiritualmente según ellos, y hacer algo más ya es una exageración, ¿no, pastor? Así dice. Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esto es para estas personas que están saciadas. Y terminamos con esto. Hay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Juan 15:18-19. Si el mundo les aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran al mundo, el mundo amaría lo suyo. O sea, si fueran del mundo, si tú perteneces al mundo, el mundo te va a amar, porque ama lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes Cristo nos eligió del mundo, por eso el mundo te aborrece. Hay personas que te van a dar la vuelta cada vez que les quieras compartir el evangelio, pero ellas están perdiendo las noticias que traes o que llevas, o el mensaje que llevas, porque no es tu mensaje, es el mensaje de Dios para salvación. Vamos a orar.